para analizar este conglomerado de medios de comunicación, este ecosistema de cómo han funcionado los medios y su relación con el poder en estos 5 meses de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Le queremos dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día. Ella es Palmira Chavero, ella es docente investigadora académica de Flaxo Ecuador, con quien queremos analizar cómo está este ecosistema mediático. Palmira, muy buenos días, bienvenida a Radio La Calle. Partamos de una hipótesis y usted me dirá si estoy cerca o lejos de lo que puede constatarse en la realidad. Los medios de comunicación han blindado, acogido y protegido al presidente Guillermo Lasso en estos 5 meses. Bienvenida a Radio La Calle. Buenos días, Santiago, Juan Carlos, un gusto estar con vosotros aquí. Sí, en efecto, los medios de comunicación nuevamente están desempeñando un papel fundamental y lo que podemos ver en estos meses es que en efecto hay una cercanía, hay una especie de blindaje a las medidas oficiales y esto tiene origen no nuevo, digamos, esto tiene que ver con la doble característica de los medios de comunicación como agentes empresariales y como agentes político-ideológicos, y tiene que ver con los acuerdos y desacuerdos que se vienen trazando en estos meses, pero también antes de estos meses, ¿no? Digamos, es un recorrido histórico el que tendríamos que mirar, pero a corto plazo, en efecto, estamos viendo cómo se está viendo nuevamente esta colaboración entre los grandes medios, ¿no? Siempre hay que diferenciar también entre los distintos tipos de medios, entre los grandes medios de comunicación, que son fundamentalmente privados, que tienen un carácter empresarial muy fuerte, y el gobierno en este caso, ¿no? Debe ser como para estudio de caso realmente lo que está pasando ahorita en el Ecuador directamente en este tema del ecosistema mediático. Consultamos a Palmira Chavero porque mira lo que pasa, mira lo que pasa con el tema de la inseguridad, Palmira. Quisiera consultarle si existe un framing alrededor de este tema. Hay datos que confirman que hay un incremento efectivo de la violencia, de sucesos violentos a nivel nacional, lo dice en el decreto ejecutivo del presidente de la República, un aumento de casi 600 casos comparados al del 2019. Entonces hay una realidad. Sin embargo, los medios han abonado, han cebado esa realidad para que ahora el presidente de la República emite un decreto, que es el decreto este del estado de excepción. ¿Cómo esa verdad hiperbolizada ha empezado a llenarnos los oídos, fibras sensibles para todos los ecuatorianos? Claro, hay que partir de una premisa básica que no está de más que recordemos permanentemente, digamos, o que recordemos de vez en cuando, que es que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación sobre todo, se constituyen en un espacio privilegiado, pero no solo para contar la realidad, sino para crear esa realidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas veces la idea que una persona se hace de la realidad está fuertemente cruzada por lo que están contando los medios, ¿no? En el tema de la inseguridad es peculiar porque sí afecta, digamos, la manera en que los medios lo cuentan, pero también afecta la experiencia propia. En efecto, hay datos reales, hay datos objetivos del incremento de la inseguridad a nivel nacional en todo el país, pero aquí uno de los elementos importantes justamente es cómo los medios nos están contando eso, ¿no? Entonces, es muy curioso, si uno revisa las portadas de hoy mismo, por ejemplo, de los grandes medios, lo que se ve es casi que un aplauso al estado de excepción y a la militarización de las calles, ¿no? Casi todos los grandes medios hoy, medios impresos me refiero, abren con una imagen de los militares en la calle chequeando a población civil que baja del bus o que se para en los coches, ¿no? Entonces, ese elemento de los medios están respaldando un poco la militarización de las calles. Es peligroso porque empieza a normalizar que la solución a los problemas estructurales que puede tener el país, porque no nos olvidemos que la inseguridad es un problema, pero la inseguridad está articulada o, digamos, tiene un origen fuerte en la situación económica, en la grave crisis económica, en la desigualdad social. Todos esos son los problemas de fondo que hacen que después se desarrolle otro problema que es la inseguridad, ¿no? Entonces, los medios contribuyen a que se normalice esta militarización de las calles, de la vida común, de la vida social, de la vida ordinaria. El ciudadano puede acabar entendiendo que esa es la solución, mientras que no se están atajando los problemas de fondo, los problemas estructurales. Y esto conlleva otro elemento también que es importante tener en cuenta,
en términos de cómo se construye la inseguridad desde el punto de vista mediático, que tiene que ver con los incipientes procesos de xenofobia, ¿no? Es habitual que los medios de Exactamente. comunicación muestren la inseguridad como un problema asociado a la llegada de migrantes, a la presencia de extranjeros en el país, y eso nuevamente se constituye un problema social, pero es que además viola derechos humanos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en que se construye esa realidad y en la que se percibe, en la que los ciudadanos perciben o percibimos esa realidad. Palmira, yo precisamente ayer revisando las portadas y leyendo algunos editoriales de los medios de comunicación, veía cómo se construye este discurso militarista, ¿no? Apoyando esta lucha, este combate de algún modo, ¿no? Guerrerista, pero además atravesado por eso que tú dices, por una xenofobia que se impone y además, y esto es lo que quisiera que analicemos, cómo van construyendo los discursos de los medios de comunicación, invocan la seguridad y la paz, pero para lograr esa seguridad y la paz, dicen, hagamos la guerra y la guerra es con militares y armas en las calles. Claro, es que esta asociación no es menor, ¿no? Es una asociación importante. Es decir, cuando tú cuando tú realizas un diagnóstico, ¿no? En términos de encuadre que comentabais antes un poco el tema del framing, cuando tú realizas un diagnóstico en el que dices, en el que presentas, estamos en guerra contra el narcotráfico, en guerra contra la inseguridad, en guerra contra lo que sea, pero cuando tú construyes ese diagnóstico de estamos en guerra, lo que conlleva eso es una propuesta de solución, ¿no? También en términos de framing o de encuadre. Y esa propuesta de solución pasa por, hay que eliminar la guerra, hay que acabar con la guerra. Y para acabar con la guerra, uno, ¿qué hace? Acude a las personas expertas en guerra. ¿Quiénes son las personas expertas en guerra? Los militares, las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera. Entonces, es todo un conjunto, o sea, son distintos elementos que llevan a esta propuesta de securitización al final de la vida pública, ¿no? Entonces, en términos de encuadre, todos los elementos son coherentes y además hay que tener otra cosa también presente que no conviene olvidar, es que venimos de un contexto de pandemia, de COVID, en el que no solo nacional, sino internacionalmente se ha apostado un poco también por este discurso de la guerra, ¿no? Entonces, después de un año y medio en el que la población lleva recibiendo mensajes, insisto, nacional e internacionalmente, de estamos en guerra contra el COVID, la pandemia, o sea, de construcción de la guerra, ahora llega otra nueva guerra. Entonces, de alguna manera, se va bajando un poco el umbral de resistencia a esta militarización y a esta normalización de la militarización, porque las personas ya estamos acostumbradas, digamos, después de un año y medio de pandemia, de casi 2 años de pandemia, a este discurso bélico, ¿no? Y esto siempre es peligroso porque invoca soluciones no democráticas, invoca soluciones de Fuerzas Armadas, de guerra y de todo vale, ¿no? No hay que olvidar tampoco todos los elementos que conllevan este discurso bélico, este discurso de la guerra. En una guerra todo vale. En una guerra hay daños colaterales, en una guerra hay inocentes que mueren. Entonces, todo esto está incluido, digamos, en este mensaje bélico, ¿no? Y este mensaje de normalización de la fuerza que, insisto, por un lado nos presenta ese mensaje, pero por otro lado invisibiliza u oculta los problemas estructurales y el debate necesario para solucionar los problemas estructurales y los problemas de fondo que hacen que salga este otro problema de la inseguridad, que tienen que ver con la crisis económica, con la desigualdad social, con el debilitamiento del Estado, etcétera, ¿no? Hay que siempre pensar un poco en lo que se pone sobre la mesa, pero también en lo que no se pone sobre la mesa. Estamos conversando con la catedrática Palmira Chavero, realmente interesante lo que cuenta su análisis, doctora. Eh, es difícil, yo me quedé pensando mucho en el tema de la inseguridad, porque digo, si el gobierno recurre a este mecanismo y activa todo este aparataje de Fuerzas Armadas, de policía, de controles y demás, ahora también incluso en aeropuertos, debe tener algún resultado. Sin embargo, ayer mismo, en pleno estado de excepción, robaron un local de pique en Guayaquil y robaron también en el sector de La Gasca, gracias a la información que cruza por redes sociales, que es otro actor que interviene en todo esto. Entonces digo, ¿qué indicadores? Digamos que es cierto que la inseguridad obligó al gobierno a militarizar 9 provincias y el país en general. ¿Qué indicadores deben luego provenir realmente y decirnos que esto está funcionando? Porque el gobierno luego no puede decir que esto tampoco ha funcionado, porque ahí sí ya no queda nada más, o sea, ya
¿qué se puede aplicar luego de militarizar y tampoco se controla la seguridad en el país? Que en las cárceles, por cierto, no lo lograron, ¿no? Claro, los indicadores que cabrían esperar tienen que ver con la reducción de la inseguridad, con la reducción del índice de robos, de atracos, de asaltos, etcétera, ¿no? Entonces, si eso funcionase, digamos, si se dan esos indicadores, cabría esperar, digamos, tampoco hay que hacer una correlación aquí directa, ¿no? Pero cabría esperar que en principio hubiesen funcionado estas medidas. Pero el tema, como digo, es que la inseguridad no es un problema que nace de la nada, la inseguridad está asociada a otros problemas. Entonces, en la medida en que no se solucionen los problemas económicos, en la medida en que siga habiendo una desigualdad, en la medida en que la población siga teniendo necesidades urgentes, justo esta semana analizábamos algunos datos de cuáles son los principales problemas de la ciudadanía, ¿no? Y los principales problemas de la ciudadanía, casi la mitad de la población te dice que el principal problema es el pago de las deudas, es decir, la gente no puede, está endeudada, no puede pagar. Y obviamente los problemas económicos, el acceso, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el acceso a las medicinas, el acceso a los alimentos. Esos son los problemas con los que la gente tiene que vivir día a día, ¿no? Entonces, mientras no se solucionen esos problemas, que son problemas vitales de las personas, de la ciudadanía ecuatoriana, es muy difícil esperar que se solucionen los problemas derivados de esos otros, ¿no? De esas otras ausencias o falencias. Entonces, hay que mirarlo siempre en conjunto. O sea, sí es importante que no miremos de manera aislada un tema o que no saquemos, digamos, de contexto, porque hay que mirar la fotografía completa, ¿no? Y la fotografía completa nos está dando estos indicadores de que hay serios problemas de crisis económica, de acceso a alimentos, por ejemplo, esos, que son indicadores de pobreza, ¿no? Incluso hay una parte importante de la población que se considera entre las personas más pobres del país. Entonces, estos son los elementos que hay que son los elementos de fondo, son los problemas que están en la base y que hay que mirar también antes de mirar solo a la inseguridad o de mirar a la inseguridad de una manera aislada, ¿no? Tenemos que mirar la situación en su conjunto. Exactamente. No hemos visto, por ejemplo, análisis en los medios de comunicación que expliquen el origen de la delincuencia, el origen de la pobreza, ¿no? Que es un origen de las políticas públicas desde tantos años acá, ¿no? Al menos los 4 anteriores y estos de acá, que están pensados en unos sectores de la población que no son precisamente los más necesitados. Y de eso nada hemos visto, ¿no? Entonces siempre la solución va a estar ahí como saquemos más militares y policías a las calles. Pero mira, ayer conversando con Leonidas Sisa, decíamos que la institucionalidad, que el gobierno está construyendo esta idea del enemigo interno, ¿no? Que ha puesto además militares en lugares estratégicos, en inteligencia, en el Ministerio de Defensa, los militares mismos a las calles, y se está construyendo desde el gobierno una lógica de enemigo interno. ¿Los medios de comunicación están contribuyendo a eso? ¿Quién es el enemigo interno que de algún modo han construido los medios en estos 5 meses? A ver, se está construyendo un enemigo, pero no está tan claro que sea interno, justamente por esta asociación que decíamos con los migrantes, con los extranjeros y particularmente con migrantes de cierta nacionalidad, ¿no? Claro. Entonces, los medios durante el gobierno anterior nos habían acostumbrado a construir un enemigo que era el correísmo, los vándalos, etcétera, etcétera. Entonces, los medios ya estaban cómodos, digamos, en esa construcción de enemigo, en ese discurso. Ahora los medios están ajustándose un poco, están en este periodo de pseudo-transición, podemos llamar, en la que hay un enemigo, pero el enemigo no está tan claro si es interno o es externo, porque a veces es el extranjero, a veces es el triunvirato del mal, ¿no? A veces es el sector correísta. Entonces los medios están ahí como amoldándose un poco en la construcción de este relato, también porque el propio gobierno está dando luces en distintos sentidos, ¿no? A veces son los extranjeros, a veces son los narcotraficantes, a veces son los guerrilleros, a veces es el correísmo y a veces no se sabe muy bien con él, ¿no? Entonces están en ese proceso de construcción de enemigos, pero efectivamente se está construyendo ese relato, se está construyendo ese discurso y justamente lo que decíamos, que este discurso de la militarización lo que hace es secuestrarnos este debate, ¿no? Es muy sencillo adoptar un discurso de guerra, un discurso de enemigo, porque eso también polariza. O sea, no hay que olvidar que un discurso o un relato de enemigo te lleva a la asociación de actores y eso polariza a la ciudadanía, polariza el espacio público y secuestra el debate realmente necesario
que es el debate público sobre los problemas de fondo que tiene el país, ¿no? Entonces, facilita un poco la acción desde el Estado, polariza a la ciudadanía, y esa polarización tampoco hay que perder de vista las consecuencias de la polarización. La polarización siempre acaba generando que la ciudadanía se atриnchere en sus lugares, ¿no? Es decir, cierre filas con su sector. Y aquí ya desaparece por completo el debate público, ¿no? Entonces eso es lo que está en riesgo también, el secuestro del debate público en el que tienen que participar los distintos actores que forman parte de la esfera pública sobre los problemas que están atañendo y que están afectando a la ciudadanía. Estamos conversando con Palmira Chavero, catedrática de la Flaxo, alrededor del ecosistema mediático creado alrededor de esta crisis política que tiene que ver con los Pandora Papers, que tiene que ver con el decreto de estado de excepción, que tiene que ver con este enclave, este cruce de fuerzas entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, que aparentemente es insolucionable. ¿No le da ganas a veces, catedrática, de alguna forma, decirle a la gente cómo darse cuenta de cuando está siendo parte de un framing, de que cuando le están vendiendo una realidad para que el miedo sea realmente el que le lleve a tomar decisiones? ¿Sería posible preguntarle como una especie de guía, un asunto pedagógico, para darnos cuenta de cuando estamos siendo manipulados por los medios de comunicación? Bueno, el framing siempre existe, ¿no? No existe la posibilidad de presentar un tema sin un encuadre. Todos los temas llevan un encuadre. La cuestión es efectivamente que ese encuadre no sea impuesto por los medios de comunicación o no sea impuesto por las élites, sino que sea desarrollado por la propia ciudadanía y que tenga un poco esa co-colaboración, digamos. Aquí es importante tener en cuenta que hay que mantener una actitud muy activa, una actitud crítica. Aquí las redes sociales nos juegan un papel a veces a favor y a veces en contra para esta necesidad de criticismo frente a lo que vemos, frente a lo que se publica, frente a lo que vivimos, etcétera. Pero sí es importante participar, ¿no? Sí es importante que esta desafección política que estamos viendo en la ciudadanía ecuatoriana desde hace cierto tiempo ya no termine con la ciudadanía bajando los brazos, ¿no? Es decir, no termine haciendo pensar a la gente que las cosas no importan, que da igual uno que otro, que todos son iguales, etcétera, sino que más bien motive a una participación. En ese sentido, me parece que es importante partir de una lectura crítica de los medios, de una conciencia crítica, de una postura siempre cuestionadora, ¿no? De qué es lo que está pasando, de ver cómo se dan las cosas, ¿no? Por ejemplo, no es casual que la primera reforma de ley que se mandó a la Asamblea Nacional fue la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación en mayo de este año, una semana de asumir el nuevo gobierno. No es casual las inversiones en publicidad y en espacios públicos. Entonces hay que abrir un poco la mirada, estar atento, ¿no? Siempre alerta. Yo sé que esto a veces puede resultar un poco agotador, pero es un poco una de las características y de las vías que tenemos que tomar, ¿no? Siempre mirar más allá de lo particular, tratar de ampliar la mirada, cuestionar siempre y atender a distintos espacios, ¿no? Es decir, no informarse solo por un medio, sino siempre comparar, siempre contrastar, siempre buscar no solo la noticia inminente, sino buscar el análisis, buscar la reflexión, buscar este tipo de debate más reposado y más colaborativo, ¿no? Sí es importante que la ciudadanía se vaya naturalizando también esas actitudes para mejorar un poco también la vida pública en la que todos participamos. Palmira, quiero compartir contigo una imagen que la vamos a poner también con nuestros amigos que están ahí viendo la transmisión en Facebook. Es una imagen en la que están recogidos dos momentos de la comunicación del presidente Guillermo Lasso, y quiero que lo analicemos contigo porque inicialmente el presidente dijo: yo no voy a usar medios convencionales para hablarle a los ciudadanos, voy a usar redes sociales porque llegué por TikTok y me mantendré por TikTok, más o menos, ¿no? En la vida real se da cuenta que esto no alcanza y empieza ya las cadenas nacionales y demás, las entrevistas en medios tradicionales. Quiero poner dos imágenes. La una
la de un primer momento, ahí la podemos ver, ¿no? En la izquierda, la de un primer momento en la que Guillermo Lasso es no sé, sobrio, ¿no? Hasta mejor iluminado, me parece, no es de perversidad que hemos escogido estas imágenes, así estaban, las capturamos de ese momento, ¿no? El padre sobrio, que daba consejillos y no sé qué, con los cuadros de la familia al lado, y luego en el otro un poco descompuesto, ya tratando de explicar Panama Papers, ¿no? Pandora Papers, perdón. También esto merece un análisis, esta mutación que ha tenido el gobierno entre comunicar en redes a salir a comunicar a medios tradicionales y también la puesta en escena. ¿Podemos intentar un análisis ahí, Palmira? Claro, la puesta en escena, o lo que llamamos desde ciertos análisis la teatralización un poco de la política, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se ponen delante de la cámara, digamos, delante del TikTok, de la imagen, del Twitter, del Facebook, del medio, el actor. En la primera imagen que veíamos es una imagen que intenta reflejar el Ecuador del encuentro, ¿no? Su lema de campaña se ve como el padre familiar, ¿no? Yo cuando vi esa imagen también estos días en redes, me recordaba mucho al discurso de Navidad que da cada año el rey en España, ¿no? Que es igual, un hombre, pues el padre de familia, con los cuadros de la familia alrededor, llamando a la conciliación, como jefe, ¿no? Es un poco esa cuestión piramidal también de, bueno, yo soy el jefe, pero soy el jefe bueno, o sea, soy el poli bueno que trato con cariño, que busco el diálogo, o sea, se refleja un poco en la idea esta del Ecuador del encuentro que es su lema de campaña, ¿no? Y sin embargo, en la segunda imagen, exacto, esta imagen que se ve, ¿no? Es aquí como, bueno, yo soy uno más, yo soy el patriarca, digamos, de la familia, cuando la familia es el país, la familia es el Ecuador, pero todo bien, ¿no? Desde el diálogo, desde el encuentro, desde la conciliación. Sin embargo, en la segunda imagen ya vemos un cambio, ¿no? Aquí ya empiezan los problemas y aquí se ve una representación ya más de mano dura, ¿no? Ya es decir, bueno, yo soy el patriarca, pero soy el patriarca jefe. Y si tengo que tomar decisiones duras, las voy a tomar, ¿no? Entonces, el primero es el momento de la luna de miel y este es el momento ya de tomar decisiones importantes, de escenificar un poco también esa mano dura y escenificar que hay problemas, que obviamente todo país tiene problemas y que él toma esa postura de, bueno, yo tengo la autoridad, yo soy la autoridad y yo voy a tomar las medidas que sean necesarias para solucionar los problemas y ya eliminamos esa cuestión más paternal, esa cuestión más cercana, más de diálogo. Bonachona, ya es una ¿no? cuestión de, claro, sí, del patriarca fuerte, ¿no? Digamos, con toda la fortaleza y con toda la mano dura que haga falta, ¿no? Es lo que transmite un poco esa imagen y además siempre con la bandera de Ecuador detrás, que es un poco como el símbolo, ¿no? El de yo soy la autoridad de este contexto y represento este país y voy a hacer lo que haga falta en el caso de la segunda imagen, ¿no? Es un poco la evolución también de la situación, ¿no? Gracias a Palmira Chavero. Quería decirle a Santiago que, bueno, no se alcanza el tiempo para hablar también de la presidenta de la Asamblea, pero solo lo voy a plantear porque realmente nosotros hemos querido no caer en este asunto de que la señora no sabe expresarse, que es muy común que ahora se está diciendo en redes, porque no es que tiene que ser un genio, ¿no? Y resolverlo todo y ser además perfecta en sus alocuciones, pero creo que tiene un efecto político que la presidenta de la Asamblea le cueste tanto dar una declaración, la última que dio en Ecoavisa. Quizás usted la ha revisado, raya realmente ya en la Sí. incomprensión, ¿no? No se entiende realmente qué quiere decir. Tiene un efecto político, pero yo diría que lo más preocupante es que tiene un efecto político en el sentido amplio, ¿no? Es decir, un efecto político sobre la ciudadanía, en el sentido de que la ciudadanía se va a sentir incluso más alejada de la clase política porque ya tenemos un problema en distintos países, y Ecuador es uno de ellos, en el que la ciudadanía considera a la clase política como parte del problema del país, no como parte de la solución, sino como parte del problema. Y este tipo de intervenciones o este tipo de selección de liderazgos lo que hace es profundizar ese problema, ¿no? Porque la ciudadanía lo que va a hacer es no sentirse identificada, más bien alejarse e incluso renunciar un poco o sentir cierto alejamiento o casi cierto desprecio por un líder que debería ser el líder principal, el más brillante, el que tiene todas las soluciones, etcétera, porque eso esperamos de la clase política y lo que encuentra es un líder
que tiene problemas para comunicarse, que no tiene las ideas o que no da los mensajes claros, que tiene este tipo de problemas de puesta en escena también, ¿no? O sea, al menos de puesta en escena. Entonces, más que pensar en costos electorales o en costos políticos en términos de partidos, yo lo pensaría, y más me preocupa un poco desde ese punto de vista en el que la ciudadanía va a sentir repudio hacia la política cuando la política es el camino para solucionar los problemas, ¿no? Entonces más me preocupa un poco eso, que se profundiza en este alejamiento, en este distanciamiento que tiene la ciudadanía con la clase política, ¿no? Con el ejercicio de la política, que ya está bastante denostado de por sí. Y eso es lo que esperamos de una entrevistada, ¿no? Que aparte de las visiones, de las preguntas siempre que tienden un poco a tratar de rayar en este abismo de la política, nos ayude con nuevas lecturas. Así que muchísimas gracias, Palmira Chavero. Creo que buena entrevista. Perdóname, ¿no? Juanca, me parece que vale la pena recalcar que Palmira es directora ahora de Radio Flaxo, que está cumpliendo 10 años, ¿no? Palmira, yo recuerdo que también yo estaba más o menos por esa época y estudiando en la Flaxo y tengo buenos recuerdos, muy buenos amigos ahí en Radio Flaxo. ¿Nos cuentas así brevísimo en qué consiste y cómo va el proyecto de esta radio? ¿Por qué no? Una radio hermana nuestra. Sí, justamente estamos cumpliendo este año, ahora en noviembre cumplimos los 10 años de Flaxo Radio. Es una radio universitaria que apuesta justamente por la creación de un espacio de diálogo, un espacio de análisis, de reflexión, de comunicación más horizontal. En Flaxo Radio no nos peleamos por la información, digamos, de hecho no damos información, pero sí abrimos el espacio al diálogo, abrimos el espacio a la reflexión, al análisis sopesado, al análisis tranquilo, y una de las cosas también más interesantes es que abrimos el espacio para las voces que tradicionalmente están excluidas y están alejadas de los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, sectores sociales y sectores ciudadanos que son excluidos no solo de los grandes medios, sino también de espacios sociales incluso, tienen cabida en Flaxo Radio. Es un espacio también de desarrollo para los estudiantes de maestría y de doctorado de Flaxo, en el que los estudiantes que así lo quieren, fundamentalmente los becarios, cuentan, o sea, ponen en marcha espacios de diálogo, de análisis de temáticas diversas, ¿no? Por ejemplo, espacios de género, espacios de comunicación, espacios de territorio, de ciudad, por ejemplo, y siempre se analizan estos temas con esta perspectiva pausada de una comunicación horizontal, tranquila, y de un análisis, ¿no? Siempre esa es un poco la consigna de Flaxo Radio. Ahí llevamos 10 años, estamos también además impulsando y trabajando desde la Red de Radios Universitarias de Ecuador, que también es un poco es la asociación, digamos, de las redes de las radios universitarias del país, y también peleando un poco porque justamente la política pública, aunque ahora veremos qué pasa finalmente con la ley de comunicación, pero también empujando porque la ley orgánica de comunicación llegue a entender que los medios privados son los medios hegemónicos, pero no son los únicos, ¿no? Que además de los medios privados, los medios públicos y los medios universitarios, también están los medios universitarios que tienen sus propias características, que tienen sus propias particularidades y que forman parte también del sistema mediático ecuatoriano, ¿no? Tenemos una charla pendiente a propósito de la ley de comunicación, Palmira. Te agradecemos por el tiempo y larga vida a Flaxo Radio. Muchas gracias, Santiago, Juan Carlos, un gusto. Un abrazo, que estés muy bien. Es Flaxo Radio, conectados hoy es